gusto saludarte a la distancia y nuevamente gracias por aceptar la invitación al programa Diálogo Profesional América y los aportes y contribuciones en la parte académica, compartiendo tus conocimientos, son de mucha valía para los profesionales. Y nuevamente, gracias, Miguel Ángel. Bien, Gracias, Felipe. dicho esto, Miguel Ángel, vamos a entrar, antes de entrar a la ponencia, vamos a dialogar un poco. Vamos a dialogar un poco con este tema de los impuestos. Bien, el presidente Noboa, que está todavía en duda la situación ahora en esta segunda vuelta tan reñida que va a estar, él dice, bien, yo no voy a hacer reformas tributarias, no voy a hacer reformas tributarias. ¿Le crees al presidente? Difícil pregunta y pues hemos visto en estos últimos años que las reformas tributarias han sido constantes, eh, reformas que en 2 meses han habido como cuatro o cinco en el pasado año 2024 en enero. De hecho, algunas de esas reformas aún no la estamos aplicando y la vamos a aplicar desde este año 2025, a pesar que fueron emitidos en enero del 2024 y justamente de eso también vamos a hablar ahora que vamos a analizar el régimen RIMPE. Ujú. Ahora, vemos que hemos venido conversando con colegas en entrevistas en el programa Diálogo Profesional América. Hemos venido conversando que en la mayoría de países hay este tema de las reformas tributarias. Y hemos concluido, ¿acaso no hay imaginación para hacer una reforma cada 10 años y poder invitar a las personas naturales y jurídicas para que inviertan en los países sin estar cada año reformando estos aspectos tributarios? ¿Tú consideras que es necesario cada año reformar o consideras que tal vez cada 5 años, cada 10 años? ¿Cuál es tu opinión? Em, que deberían realizarse las reformas con un análisis profundo y no solamente por pasar el momento o para salir de algún aprieto económico urgente, sino que se debe analizar en forma profunda para que de esta manera existan cambios que realmente sean necesarios. Porque lo que hemos visto en estos años, en estos últimos años, es que han habido reformas, pero a cada momento, y reformas parche que solamente tratan de salir del paso. Sí, y pues no logran cumplir con el objetivo que es justamente las reformas tributarias. Y claro, los gobiernos deberían analizar otras fuentes de financiamiento para su presupuesto y no estar pensando solo en impuestos para el pueblo. Deberían cambiar se me fue el término, la matriz productiva, por ejemplo, otras formas de generar ingresos con proyectos que sean gigantes y que estos en el futuro provoquen, pues, que el Estado perciba ingresos y no, por ejemplo, lo que han tratado de hacer en los últimos años los gobiernos es más bien aquellas empresas públicas que generan ingresos para el país, han tratado de hacerles ver como que estuvieran mal, o de hecho en algunos casos les han puesto mal económicamente para decir que está mal y vamos a venderlo. Entonces, esa parte no está bien políticamente hablando, pero en eso deberían trabajar mucho las personas que lleguen a la política y realmente cumplir lo que es la política, ¿no? Que es servir al pueblo. Entonces, ahí está la gestión que deben hacer los políticos, en que deben pensar en un país diferente, no solamente en impuestos, no solamente en el petróleo, sino otras formas de financiamiento, de otras formas de que el Estado tenga dinero para poder sobresalir. Pero, un ejemplo, hablando de lo que acabas de decir, viendo otra forma, vemos que este país maravilloso, la República del Ecuador, quien ha recorrido en algo o en parte este país, vemos que este país es un país maravilloso, un país bello. No importan lo que digan en otros países, no nos importa, pero este país tiene unas playas bellísimas,
y codiciadas muchas veces y alabadas por extranjeros. Vemos esa sierra. Qué maravilloso cuando uno viaja a la sierra. Viaja, un ejemplo, a Riobamba, viendo todo, las montañas, el paisaje. Cuando viaja uno a Cuenca, cuando viaja a Cañar, cuando viaja a Sogue. Una maravilla. Esa Amazonía. ¿Acaso tal vez no podemos sacarle provecho al turismo? ¿Qué opinas, Miguel Ángel? Pienso que sí, realmente nuestro país es muy bendecido. Nosotros como ecuatorianos somos extremadamente bendecidos porque cuando nos vamos a otros países, al norte, a Europa, vemos que esos países tienen unos climas que realmente dan miedo. Por ejemplo, en la época de Navidad, en la época de invierno, el frío es extremo, es como que si nosotros de aquí nos fuéramos del Chimborazo. Entonces es mucho el frío. Y asimismo en épocas de verano el calor es inmenso, también es insoportable. Entonces, mientras que nosotros aquí en este país tenemos todos los climas en un solo día. Y en un solo día podemos recorrer costa, sierra, oriente y tener diferentes culturas, diferente fauna, etcétera. Realmente yo siempre he dicho, y cuando me he ido a otro país, o sea, no cambiaría Ecuador por nada, No, realmente. definitivamente, definitivamente un ejemplo cuando tú ves en otros países la fruta, lo caro que son, lo Exacto. caro que son. Y Y aquí no tenemos tienen una el diversidad de alimentos. Así es, y no tienen el sabor que tiene el producto ecuatoriano. Inclusive la comida mismo de Ecuador es más sabrosa. Los condimentos ecuatorianos más sabrosos. ¿Será que porque no vivimos en otros países y se nos hace difícil cuando vamos a otros países? Realmente sí, este país es un país maravilloso que del turismo podríamos vivir perfectamente, pero claro, siempre y cuando hayan políticas que mejoren, ¿no? Que mejoren. Y en este momento no tenemos muchos visitantes en turismo debido a la inseguridad que se ha provocado y que estamos viviendo. Entonces ahora ni nosotros mismos como ecuatorianos no podemos salir en la noche o dejar el carro estacionado. Yo mismo fui víctima de esa delincuencia, me robaron mi carro hace tiempos. Entonces es una inseguridad terrible que hace daño, realmente hace daño a todo el país porque em, como le digo, no se puede salir, no se pueden poner negocios, etcétera, porque están con ese miedo. He tenido conocidos, por ejemplo, en Guayaquil, que han tenido que salir abandonando sus casas por el tema de extorsión. Entonces, Claro, eso claro. también es importante. O sea, se debe mejorar mucho el tema de seguridad para también de esa manera poder atraer turistas. Ujú. Efectivamente, Hablando efectivamente. del Sí, tema. porque si nosotros no estamos seguros, ¿qué le podemos ofrecer al turista? Así tenemos que trabajar bastante en todos esos temas y claro, ver de otra forma la fuente de financiamiento para el gasto público, sí, no Ahora, solamente ver en los impuestos y en el petróleo. ahora Miguel Ángel, vimos en este famoso debate, que desde mi punto de vista no vi ningún debate, solamente oportunidades de tiempo para que por ahí uno se hiciera ojitos. No hablaron de lo que deben de hablar. No se habló de producción. No se habló de mejorar la educación. No se habló del combate a la delincuencia. No se hicieron propuestas económicas como país para las exportaciones, para mejorar la producción, la tecnología. No se dijo nada de eso. Y fueron 16 candidatos. ¿Cuál es tu opinión? Terrible, realmente sí debería haber un límite también en candidatos porque muchos candidatos, muchos de ellos no llegaron ni al 1% por un lado y a más de eso el Estado tuvo que darles presupuesto, ellos utilizaron presupuesto del Estado, dinero de los ecuatorianos. Por otro lado, el tema del debate, siento yo que lo ven más como una oportunidad para desprestigiar al otro, pero no van con propuestas en firme, con propuestas claras. Y como alguien decía en redes sociales, esto no fue un debate, sino fue un reality show. No, Muy no bien se puede dicho. hablar Era más claro. un Así reality es, show de insultos, en vez de así un es, reality de propuestas donde la gente tenga algo de esperanza de que este país que tiene, ya hablamos, este país es un país maravilloso, con gente trabajadora,
con gente que quiere progresar, con gente que quiere educación, que quiere salud, pero que lamentablemente seguimos en el circo. claro. Ahora, antes de concluir y seguir la ponencia, tú como un profesional, un académico joven, preparado, ¿qué crees que debemos hacer para salir de este trance oscuro? Pues bueno, tratar desde trabajar desde nosotros mismos por un lado, porque hay que trabajar desde todos nosotros, porque a veces también somos parte de la corrupción. Por ejemplo, el hecho de cruzar la calle por donde no hay que cruzar, el hecho de ponerse a una fila donde no le tocó, o cosas así. Entonces tenemos que cambiar de cultura también en ese punto. Em, También un poco Pero te hago revisar. una pregunta, disculpa que te interrumpa, te hago una Ujú. pregunta. ¿La culpa es nuestra o la Eh, culpa de quién es? Realmente también es la culpa, o principalmente es la culpa, yo pienso que de los poderes económicos del país, debido a que hay una polarización en el país increíble y personas que solamente se dedican o solamente confían en lo que dicen los canales de televisión o las redes sociales, pues están muy equivocados. Hay que investigar también, porque si en redes sociales me dicen algo, pues hay que investigar, no solo creer. O si la prensa dice algo, también hay que investigar, no solamente creer. Entonces, ahí ahora es muy fácil investigar con el internet. Entonces, no solo debemos creer en ellos, y el momento de votar debemos votar con conciencia, pensando en el país y no solamente pensando en el odio que nos han generado con esta polarización, como digo, de las grandes economías del país. El doctor Magíster Miguel Ángel Tualón Borrea de la ciudad de Guaranda, ¿en qué sueña para este país? Sueño para este país que algún día también seamos una potencia, en que trabajemos para llegar a eso, porque es un camino largo, pero se tiene que empezar. Y se tiene que empezar, como dije, analizando, informándonos, y ahora que estamos en elecciones, votando con conciencia y no solo por odio, no solo porque alguien me dijo esto, o porque en la prensa me dijeron esto, o porque en las redes sociales dicen esto, sino porque tenemos que investigar también, y ahí desde nosotros mismos ir dando el cambio, ¿sí? Yo pienso que por ahí sería el camino. Así es, definitivamente tenemos que trabajar todos y tenemos que este país sacarlo adelante. Caso contrario, se irá de las manos y ahí va a haber otra oleada intensa de inmigración, lamentablemente, ¿no? Bien, vamos a entrar, Miguel Ángel, ¿tienes acceso para poder compartir la diapositiva en el transcurso de tu exposición? Vamos a ir conversando para que nuestros colegas, que tanto a nivel nacional e internacional, puedan ir comprendiendo lo que es el RIMPE, cuál es su mecanismo y sus beneficios. Así Miguel Ángel. es. Muchas gracias, Víctor. Estoy contento de estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes este tema importante que nos atañe a todos los ecuatorianos, y que en su mayoría en el país, o gran cantidad de contribuyentes en el país, nos encontramos en este régimen RIMPE. Y pues es importante también analizar porque es un régimen nuevo que apareció en el año 2021. Su aplicación viene desde el año 2022, y sin embargo de ser un régimen nuevo, bastante nuevo, han tenido muchísimos cambios. Desde que empezó hasta hoy han tenido varios cambios que vamos a ir analizando en esta noche. Entonces voy a empezar la exposición. Bueno. Yo quería hacerles una pregunta aquí. ¿La base imponible del impuesto a la renta de los contribuyentes RIMPE para el ejercicio económico 2024 será igual a la base imponible del año 2024, 2023 y 2022? Entonces, esa es la pregunta que vamos a resolverla al final de esta exposición. ¿Ha cambiado o no ha cambiado la forma de obtener la base imponible de impuesto a la renta de estos contribuyentes RIMPE?
Bueno, como a forma de introducción, sí, a manera de introducción, en el Ecuador tenemos dos regímenes impositivos muy bien marcados en el que está primero el régimen general, ¿sí? El régimen general, el que aplica, el que hemos aplicado ya hace años, de hecho ese es el único régimen que teníamos antes. Luego apareció el régimen RICE hace años atrás. Este régimen RICE fue eliminado cuando apareció el régimen RIMPE. Entonces, el segundo régimen que tenemos nosotros aquí en el país es justamente el régimen RIMPE. Este régimen RIMPE aparece con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia en el año 2021. ¿Sí? Este régimen RIMPE, de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno, está subdividida en dos categorías, podríamos decirlo. Tenemos el régimen RIMPE Negocio Popular y este régimen RIMPE Negocio Popular aquí pueden estar únicamente las personas naturales y las personas naturales que tengan ingresos en el año de hasta $20,000, siempre y cuando no tengan actividades excluyentes, es decir, aquellas actividades que no permite la ley que estén dentro del régimen RIMPE Negocio Popular. Y la otra categoría de RIMPE es el régimen RIMPE emprendedor. Y aquí en el régimen RIMPE emprendedor tenemos dos tipos de contribuyentes. Primero están las personas naturales que tengan ingresos desde 20,001 centavo hasta $300,000 durante un año. Y también en este régimen RIMPE emprendedor están las sociedades que tengan ingresos anuales de hasta $300,000, ¿sí? Estos serían las características fundamentales de pertenecer al régimen RIMPE Negocio Popular o al régimen RIMPE Emprendedor. Y aquí les decía que para pertenecer en el régimen, cuáles son los volúmenes de ingreso, ¿no es cierto? Y ahí también les mencioné que hay actividades excluyentes, es decir, aquellas actividades que no pueden estar, que no pueden tener un contribuyente debido a que saldría inmediatamente del régimen RIMPE. Y estas actividades en las que no puede estar un régimen RIMPE son los que tenemos aquí y les voy a decir a continuación. Primero están los contribuyentes que obtengan ingresos por contratos de construcción, es decir, las empresas que se dediquen a la actividad de construcción, asimismo las personas naturales también que se dediquen a la actividad de construcción. Ellos no están en el régimen RIMPE y si estuvieron en algún tiempo, ellos fueron excluidos ya del régimen RIMPE. También están dentro del régimen RIMPE quienes obtuvieran ingresos grabados provenientes de actividades de urbanización, lotización, entre otras cosas. Es decir, las empresas inmobiliarias. Las empresas inmobiliarias o las personas naturales que se dediquen a esta actividad inmobiliaria de comprar, vender terrenos, comprar, vender casas, construir casas, etcétera, ellos tampoco pueden estar dentro de este régimen RIMPE. Tampoco estarán dentro de este régimen aquellos mandatarios y representantes legales. No pueden estar en este régimen. Tampoco los comisionistas, aquellas personas que se dedican a percibir ingresos de comisiones. Ellos no pueden estar en este régimen RIMPE. También no pueden estar en este régimen los de transporte, los que se dedican a la actividad de transporte. Sin embargo, para los taxistas se les excluyó de este punto y se les permite a los taxistas que estén en este régimen RIMPE, ¿sí? Esto fue un cambio a partir de este año, del año 2024. Anteriormente todo transporte estaba fuera de RIMPE, pero posteriormente en una reforma eh, establecieron que los taxistas sí pueden estar en el régimen RIMPE, pero no las otras actividades de transporte que no sean taxistas. Tampoco estarán en este régimen las actividades o las personas o empresas que se dediquen a actividades agropecuarias, ya que ellos tienen un régimen distinto o una forma distinta de calcular el impuesto a la renta. También tenemos que no pueden estar en este régimen las comercializadoras de combustibles,
Tampoco aquellos que obtengan ingresos en relación de dependencia, los trabajadores que están contratados bajo un patrono en relación de dependencia, este ingreso que reciban ellos tampoco entra, tampoco estaría dentro del régimen RIMPE. También no están dentro del régimen RIMPE aquellas empresas o personas naturales que se dediquen a las actividades de arrendamiento de bienes muebles y también arrendamiento de bienes inmuebles. Es muy importante esto. Tampoco pueden estar las que mantengan regímenes especiales de pago de impuesto a la renta. ¿Y cuál es uno de esos regímenes especiales? Las actividades agropecuarias. Ellos tienen un régimen especial del pago de impuesto a la renta. Tampoco pueden estar en este régimen aquellos que se dediquen a la actividad minera, aquellos que se dediquen a la actividad petroquímica, aquellas empresas que se dediquen a realizar, a, em, a producir nuevos medicamentos, es decir, a los laboratorios médicos y farmacéuticas. Ellos son los que producen los medicamentos. No así, por ejemplo, las farmacias, que son comercializadoras. Tampoco pueden estar en este régimen las industrias básicas, el sistema financiero no puede estar en este régimen, las empresas que se dedican a la economía popular y solidaria, los que se dediquen al tema de seguros, la producción o importación de primera etapa y comercialización de bienes y prestación de servicios gravados con el impuesto a los consumos especiales. Tampoco pueden estar los contribuyentes con varias actividades excluidas y no excluidas. Y esto también fue un cambio a partir del año 2024, ya que hasta el año 2023 aquellos contribuyentes que tenían régimen RIMPE podían también tener otro régimen internamente, hacían un mix. Y el momento de realizar la declaración de impuesto a la renta hasta el 2023 tenían que declarar los ingresos de la actividad de régimen RIMPE y los ingresos de la actividad de régimen general y hacer una declaración en un mismo formulario, claro, pero estos impuestos iban en forma separada. Entonces, ya para este año 2024 se estableció que los contribuyentes RIMPE que tengan una actividad excluyente ya no pueden estar en el régimen RIMPE. Automáticamente todo se traslada al régimen general. Tampoco pueden estar en este régimen RIMPE aquellos artesanos calificados. No pueden estar tampoco los receptores de inversión extranjera directa y aquellos que desarrollen actividades en asociación público-privado, es decir, aquellas empresas mixtas que trabajan con capital de personas particulares y con capital del Estado. Miren que también en esta reforma, y esto estamos trabajando desde el 1 de enero del 2024, no es causal de que le excluyan del régimen RIMPE, porque veíamos anteriormente que decía que cuando una persona tiene varias actividades y si tiene una actividad excluyente, no puede estar en el régimen RIMPE. Sin embargo, la norma también estableció que pueden estar en el régimen RIMPE a pesar de que tengan alguno de estos tipos de ingresos. Por ejemplo, aquellas personas o empresas que tengan dividendos, que obtengan dividendos, o aquellos que se dediquen a la enajenación de derechos representativos de capital, o también aquellas que reciban rendimientos financieros. Es decir, si un contribuyente RIMPE tiene cualquiera de estos tres ingresos, no importa, sigue en régimen RIMPE, pero sin embargo aquí sí tienen que hacer una declaración mixta, debido a que tienen ingresos en el régimen RIMPE, pero estos ingresos de acá son de régimen general, por tanto también harán una declaración mixta estos contribuyentes que tengan estas condiciones. ¿Y cuáles son los deberes formales? Miren, aquí les he dividido en deberes formales tanto para el régimen RIMPE Negocio Popular y también para el régimen RIMPE Emprendedor. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son los deberes formales del régimen RIMPE Negocio Popular. Entonces, aquellos contribuyentes considerados en el régimen RIMPE Negocio Popular tienen como deberes formales emitir comprobantes de venta y de retención y documentos complementarios de conformidad
con la normativa vigente. Y aquí es muy importante, solo los contribuyentes RIMPE Negocio Popular pueden emitir notas de venta físicas o también pueden emitir facturación electrónica si ellos desearan así de esa manera. También otro deber formal de los contribuyentes RIMPE Negocio Popular está el de solicitar comprobantes de venta en todas las adquisiciones que realicen, ¿sí? Y estos documentos deberán conservarlos por el tiempo establecido por el Código Tributario. Y el Código Tributario establece que los contribuyentes deben conservar sus comprobantes de venta por un tiempo de 7 años. Los contribuyentes RIMPE Negocio Popular como deber formal también tienen llevar un registro de ingresos y egresos. Esto es muy importante, ¿sí? Todos los contribuyentes RIMPE Negocio Popular deben hacer sus cuadritos de ingresos y sus cuadritos de egresos para realizar su declaración de impuestos. A pesar de que hacen su cuadro de egresos, estos valores no influyen en el cálculo del impuesto a la renta, pero es un deber formal del punto 2 solicitar comprobantes por sus compras y hacer un registro de egresos. También el contribuyente RIMPE Negocio Popular tiene como deber formal presentar sus declaraciones. ¿Y cuáles van a ser sus declaraciones? Principalmente el tema de declarar el impuesto a la renta una vez al año. Ellos, por ejemplo, no declaran el IVA por cuanto este régimen RIMPE Negocio Popular, a ser un régimen simplificado, simple, tienen tarifa de IVA 0% y no declaran el IVA, solamente declaran el impuesto a la renta. Y la norma establece también que deben cumplir los demás deberes formales señalados en el artículo 96 del Código Tributario. Recordemos que para el régimen general los deberes formales los tenemos justamente en este artículo, en el artículo 96 del Código Tributario. ¿Sí? Y básicamente, si vamos a leer los deberes formales del artículo 96, básicamente son los mismos que están aquí. En cuanto a los deberes formales del contribuyente RIMPE emprendedor, ellos también deben emitir comprobantes de venta, pero en este caso ellos no tienen la potestad de elegir entre comprobantes físicos y comprobantes electrónicos. Ellos únicamente pueden emitir comprobantes electrónicos. Asimismo, el segundo deber formal es solicitar comprobantes de venta por todas sus adquisiciones, al igual que el régimen RIMPE Negocio Popular, y ellos también deben guardar sus comprobantes por un plazo de 7 años, de acuerdo a lo que establece el Código Tributario. Otro punto muy importante que fue actualizado para el año 2024 y se aclaró esto, que están obligados a llevar contabilidad cuando la normativa así lo disponga, porque antes, al inicio, cuando recién salió este régimen, cuando recién fue promulgado esta ley de este régimen, entonces se decía que los contribuyentes RIMPE no están obligados a llevar contabilidad. Ahí se iban en contradicción con la ley de compañías. ¿Por qué? Porque acordémonos que dentro del RIMPE emprendedor también están las sociedades con ingresos de 0 a 300.000 dólares. Y en la ley de compañías, las sociedades tienen que llevar contabilidad, pero aquí la ley de régimen tributario interno en ese entonces decía que ellos no están obligados a llevar contabilidad, y eso fue un error debido a que todas las sociedades deben llevar contabilidad. En cambio, dice aquí, caso contrario, es decir, aquellos que no son sociedad, deberán llevar un registro de ingresos y egresos o ingresos y gastos, lo mismo que hacen los contribuyentes RIMPE Negocio Popular. Los contribuyentes RIMPE Emprendedor también tienen como cuarto deber formal presentar sus declaraciones, y aquí sí ya es un poco más amplio. Ellos tienen que pagar el impuesto a la renta, tienen que declarar el IVA en forma semestral o mensual también si así lo quisieran, y esto también es algo que la ley les dejaba a su elección a los contribuyentes RIMPE Emprendedor, que la declaración pueden hacer o bien mensual o bien semestral como quisieran, lo cual no había esa posibilidad, por ejemplo, cuando teníamos el régimen de las microempresas. Ahí establecía que la declaración o bien semestral o bien mensual, pero no hay un mix. En cambio, aquí sí establece, si quiere, declare mensual, si quiere semestral. Y en un mismo año podía declarar mensual o podía declarar semestral.
También deben realizar las retenciones declarar las retenciones en la fuente de impuesto a la renta, pero esto sí cuando corresponda, porque generalmente el régimen RIMP emprendedor no son considerados agentes de retención. Sin embargo, hay casos en que sin ser agente de retención, tiene que aplicar retenciones. El quinto deber formal tenemos la presentación de anexos de información cuando corresponda. El 6, los demás deberes formales señalados por el artículo 96. Como nota, no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención del impuesto a la renta ni el IVA, pero observarán lo previsto en el artículo 92, numeral 2 de la ley del reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno. Es por esta razón que tienen como cuarto deber formal declarar las retenciones cuando hayan aplicado una de estas condiciones del artículo 92, numeral 2 del reglamento de aplicación. Y uno de ellos es, por ejemplo, cuando importamos servicios. En esos casos, la ley establece claramente que para que el gasto sea deducible, aquí en Ecuador emitimos una liquidación de compras y realizamos las retenciones de IVA y de renta. Entonces, en ese caso, nos convertimos en agente de retención y pues tendrá que declarar las retenciones. En cuanto a agente de retención del impuesto a la renta, los contribuyentes del régimen RIMPE, es decir, tanto régimen RIMPE, negocio popular, como RIMPE, emprendedor, no son agentes de retención de impuesto a la renta, excepto en los casos del numeral 2 del artículo 92 del reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno, del ejemplo que les decía hace un momento. Las retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas serán declaradas y pagadas de manera semestral en los plazos previstos en este título para la declaración y pago del impuesto al valor agregado IVA. Sujetos pasivos de retención, es decir, a los contribuyentes RIMPE se les hace retención y la respuesta es, a los contribuyentes RIMPE, negocio popular, a ellos no se les hace retención. Es decir, ellos no están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta. Lo contrario pasa con los contribuyentes RIMP emprendedor. Ellos sí son sujetos de retención en la fuente de impuesto a la renta y de IVA en los porcentajes que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas. En el caso de impuesto a la renta, a los contribuyentes RIMP emprendedor se les debe retener el 1%, tanto si fue transferido un bien o un servicio. Siempre la retención va a ser del 1% al contribuyente RIMP emprendedor. Mientras que en el caso de la retención del IVA, a los contribuyentes RIMP emprendedor retendrán los porcentajes que de acuerdo a la resolución, y ahí no hay un porcentaje fijo, porque va a depender si es un bien o un servicio, por un lado, y también va a depender del tipo de contribuyente del que esté pagando. Por ejemplo, si está pagando una entidad del Estado, de gobierno central o universidades y escuelas politécnicas, ellos deben retener el 100%, ¿sí? Entonces va a depender, como les digo, del tipo de contribuyente y si es un bien o servicio para saber qué porcentaje de IVA deben retener a los contribuyentes RIMP emprendedor. Solamente en impuesto a la renta es del 1%. En cuanto al crédito tributario por retenciones, las retenciones que les practiquen o que le realicen a los contribuyentes que están en el régimen sirven como crédito tributario y este valor que le retuvieron se descontarán del impuesto causado para pagar el impuesto a la renta al finalizar el ejercicio económico. En cuanto a la declaración y pago del impuesto a la renta del régimen RIMPE, la ley establece que la declaración y pago será hasta el mes de junio. Eso dice la ley. Y ya se estableció una resolución que nos habla de cuáles serán las fechas de vencimiento para el pago del impuesto a la renta de los contribuyentes REMPE que tenemos más adelante. Me adelanto, aquí les clasificó para sociedades y personas naturales. Entonces, para sociedades, en abril es el plazo de vencimiento del pago de impuesto a la renta del del RIMPE emprendedor sociedad. Y para RIMPE, tanto negocio popular
como emprendedor, pero persona natural, ellos en cambio declararán en el mes de mayo. ¿Sí? La declaración se efectuará de manera obligatoria, eso también es importante, aun cuando no existieran valores de ingresos o crédito tributario registrado en el periodo fiscal anual. Por ejemplo, algún contribuyente RIMPE, negocio popular, durante todo el 2024 no trabajó, no operó. Esto quiere decir que no facturó, no entregó notas de venta. Sin embargo, al finalizar el año, tiene la obligación de hacer la declaración del impuesto a la renta. Cuando cese de actividades antes de la terminación del ejercicio impositivo, se presentará su declaración en forma anticipada. Y esto es muy importante también, porque hay contribuyentes, y esto pasa tanto en régimen RIMPE, también pasa en régimen general. Existen contribuyentes que realizan el cese de actividades, en otras palabras, cierran el RUC, suspenden el RUC. Y ellos piensan que como ya cerraron antes del año, por ejemplo, cerraron en enero, cerraron en febrero, en marzo, el RUC, ellos piensan que no tienen que pagar el impuesto a la renta. Y cuando a veces quieren ellos reaperturar el RUC, sucede que en la página del SRI les está apareciendo la obligación pendiente de la declaración de ese año y pues tienen que hacerlo y con multas e intereses. Por eso es importante cuando cerramos en forma anticipada hacer de una vez la declaración del impuesto a la renta. ¿Sí? Pero si es que tienen otra actividad, por ejemplo, de remuneraciones, quizá ahí sí esperamos a que acabe el año, pero debo declarar las dos cosas ahí, en ese momento. Y aquí está los plazos o las fechas de vencimiento. Esto ocurrió en el año 2024, el 31 de julio apareció esta reforma tributaria con esta resolución número 27, donde se estableció que los contribuyentes RIMP, emprendedor, sociedad, ¿sí? Esto vamos a declarar en este año 2025, lo correspondiente al año 2024 lo tienen que declarar en el mes de abril, de acuerdo al noveno dígito del RUC. Y en cambio, los contribuyentes RIMP, emprendedor y negocio popular, que sean personas naturales, ellos declararán en el mes de mayo del 2025 lo correspondiente al 2024. Y esto cambió porque el año anterior los plazos de declaración eran diferentes. Los plazos de declaración el año anterior fueron: en marzo debían declarar los RIMP emprendedor personas naturales. En abril, los RIMP emprendedor sociedades y en mayo lo RIMPE Negocio Popular Persona Natural. Esa resolución fue derogada y apareció esta nueva resolución 27 que estableció ya las fechas de declaración que vamos a aplicar en este año 2025 del periodo económico 2024. ¿Sí? La declaración y pago del impuesto a la renta del régimen RIMPE emprendedor. Entonces, cuando un RIMPE emprendedor tenga ingresos superiores a $300,000 en el año, ¿qué tiene que hacer? Permanecerá en el régimen para el cumplimiento de las obligaciones simplificadas. Su exclusión se efectuará conforme el artículo 221 del reglamento. El impuesto a la renta, esto es importante, el impuesto a la renta se liquidará en el régimen general porque sobrepasó los $300,000 de ese año y declararán y pagarán el impuesto a la renta según el régimen que consta en el certificado del RUC. En cuanto a los contribuyentes RIMPE negocio popular, ¿qué pasa cuando un contribuyente negocio popular sobrepasan los 20,000? Porque acuérdense que ellos, sus ingresos deben ser hasta 20,000, pero si se pasan de $20,000 en el año, ahí tienen que ellos estar muy conscientes y apenas ocurra eso hay que actualizar el RUC y ya no serían RIMPE negocio popular, sino RIMPE emprendedor. Ellos permanecerán en el régimen para el cumplimiento de sus obligaciones simplificadas. Su recategorización se efectuará conforme el 221 del reglamento y el impuesto a la renta se liquidará con la tabla del régimen RIMPE emprendedor. En cuanto a la tarifa de impuesto a la renta, también hubo un cambio muy importante, ¿sí? Que se va a aplicar del año, que se va a aplicar del año 2024, pero vamos a hacer la declaración en este 2025. Esta tabla aplica, como les digo, para el ejercicio 2024, cuya declaración es en este año 2025. Y antes, por ejemplo, se decía que los contribuyentes RIMPE negocios populares tenían que pagar $60. No,
nos fijábamos en el nivel de ingresos, como si lo hacemos ahora en este momento. Por ejemplo, un contribuyente negocio popular que durante el año 2024 facturó de 0 a 2.500 no paga nada de impuesto a la renta, pero sí tiene que hacer la declaración. Un negocio popular que facturó de 2.500 a 5.000 pagará $5 de impuesto a la renta y así sucesivamente va creciendo en los niveles hasta llegar a $60. En cambio, la tabla de impuesto a la renta del contribuyente RIMP emprendedor no ha variado, sigue siendo igual que fue en el 2022, igual que fue en el 2023 y queda igual para el año 2024. Y aquí vale hacer una aclaración y una nota. En la última reforma tributaria que tuvimos en diciembre del 2024, ¿sí? Ahí se estableció que los contribuyentes RIMPE Negocio Popular que no hubieran declarado el impuesto a la renta del 2022 y del 2023 fueron condonados de esa deuda, ¿sí? Contribuyentes que declararon también el impuesto a la renta, pero no pagaron, también se les va a condonar esa deuda. El procedimiento para el caso de que ya declararon, pero no pagaron, aún no está claro debido a que no sale el reglamento, esta ley. Sin embargo, para aquellos negocios populares que no declararon, el momento que hago la declaración en este momento, hay una pregunta que establece y dice, usted se acoge a la condonación, usted coloca sí y le va a salir cero de impuesto a la renta. Solamente aquellos que declararon y no pagaron están a la espera de del reglamento a la ley para saber cuál va a ser el procedimiento. ¿Ya? En cuanto al impuesto al valor agregado, los contribuyentes RIMPE Negocio Popular, sus productos y servicios graban tarifa 0% de IVA, por tanto ellos no presentan la declaración de IVA. Y aquí también vale hacer una aclaración y que siempre ha existido en redes sociales, en el canal que tengo también de TikTok, y dicen, si yo soy negocio popular y opto por facturar electrónicamente, ¿mis productos graban tarifa de IVA diferente de cero? La respuesta es no. Igual, así facturen electrónicamente, los productos y servicios de los contribuyentes RIMPE Negocio Popular tiene tarifa 0% de IVA. En cuanto a los contribuyentes RIMPE Emprendedor, sus productos o servicios graban ya sea el 15%, el 5%, el 8%, ¿sí? Graban el IVA conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno. Y ahí debemos leer, o los contribuyentes RIMPE Emprendedor, pues deben leer la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo del 52 en adelante, sobre todo el 55, 54, 55, 56, donde nos hablan de los productos y servicios no objeto de IVA. El 55 nos habla de los bienes con tarifa 0% de IVA y el 56 de los servicios con tarifa 0% de IVA. Entonces, si no tenemos en esa lista, todo lo demás tiene tarifa que puede ser 15% o 5%. Y estos contribuyentes presentarán la declaración conforme el reglamento y como les decía hace un momento, ellos pueden declarar ya sea semestral o ya sea mensual a su elección. Esta parte de aquí es muy importante, la vigencia del régimen. ¿Por qué? Porque miren qué pasó con los contribuyentes RIMPE Emprendedor. La norma establece que los contribuyentes RIMPE Emprendedor solamente pueden estar 3 años en el régimen. Claro, siempre y cuando sus ingresos durante esos 3 años no hayan superado los $300.000. Entonces, si es que superaron dentro de los 3 años de esos $300.000, automáticamente pasaban a régimen general. Pero quienes se mantuvieron los 3 años en régimen RIMPE Emprendedor, acuérdense que RIMPE Emprendedor empezó 2022, 2023 y 2024. Ya están 3 años. Por eso es que desde el 1 de enero del 2025 ellos ya fueron categorizados en el régimen general y ya tienen que cumplir los deberes formales del régimen general. Entonces en este año tenemos bastantes que salieron del régimen RIMPE Emprendedor y se reincorporaron al régimen general. ¿Qué pasa con los contribuyentes RIMPE Negocio Popular? Con ellos no existe un tiempo límite para que permanezcan en este régimen.
sino que más bien van a permanecer en este régimen en función a sus ingresos. Si es que superan los $20,000, pasarán a régimen RIMP emprendedor. Y mientras no superen los $20,000, siguen permaneciendo en régimen RIMP negocio popular los años que fuere. ¿Sí? Nota importante cuando un contribuyente es excluido de este régimen RIMPE, no puede regresar al régimen, a este régimen RIMPE. Y por último, vamos a ver cómo es o cómo se determina la base imponible del impuesto a la renta, que es justamente la pregunta que les decía al inicio. ¿Ha habido cambios en cómo calcular la base imponible de impuesto a la renta del contribuyente RIMPE? Pues vamos a ver en este momento. Sabemos que para el régimen general la forma de calcular la base imponible es tomando los ingresos grabados, a estos quitándole los costos y gastos deducibles y también las deducciones especiales que determina la Ley de Régimen Tributario Interno, y con ello tenemos la base imponible de impuesto a la renta. Entonces, aquí, si es la sociedad, a esta base imponible aplicamos la tarifa de impuesto a la renta, que puede ser el 22, el 25, el 28%, dependiendo algunas situaciones por ahí, pero la tarifa general es del 25%, y con ello calculamos obtenemos el impuesto a la renta causado corriente. Mientras que si fuera una persona natural que estuviera en régimen general, el proceso es el mismo: los ingresos grabados, menos costos y gastos deducibles, menos deducciones, igual base imponible. Pero aquí para las personas naturales tenemos una tabla progresiva de impuesto a la renta que va desde el 0% hasta el 37%. Entonces, al aplicar esa tabla, vamos a obtener el impuesto a la renta causado corriente. Ahora, ¿qué pasa con el régimen RIMPE? Como les dije, el régimen RIMPE ha pasado por varios cambios en apenas 3 años que viene trabajando este régimen: 2022, 2023 y 2024. Por ejemplo, para el año 2022 y 2023, la forma de calcular el impuesto a la renta fue la siguiente: los ingresos brutos grabados operacionales y no operacionales de las actividades de este régimen, menos descuentos, menos devoluciones y más menos ajustes o reversión por impuestos diferidos, y teníamos la base imponible de impuesto a la renta. A esta base imponible de impuesto a la renta, si era negocio popular, $60 de impuesto a la renta, aun cuando no haya facturado nada durante esos 2 años. En el caso de RIMPE Emprendedor, ellos sí aplicaban la tabla progresiva que les mostré hace un momento, cuando los ingresos superaban de 20,000 hasta $300,000. Esto pasó en el año 2022 y 2023. Así se tenía que declarar el impuesto a la renta a los contribuyentes RIMPE. ¿Qué pasó en el año 2024? Para el año 2024 les quitaron el tema de los impuestos diferidos. ¿Sí? Entonces quedó de la siguiente manera: los ingresos brutos grabados operacionales y no operacionales, menos descuentos, menos devoluciones, igual base imponible. ¿Sí? Esto es lo que vamos a aplicar en el 2024, mejor dicho, es lo que vamos a aplicar en este mayo con el tema de la declaración del 2024. A esta base imponible, para el tema del régimen RIMPE Negocio Popular, ya no es $60 como era antes. Ahora hay que basarnos en la tabla progresiva que les mostré hace un momento, y tenemos el impuesto a la renta causado corriente. Para los contribuyentes RIMPE Emprendedor, también nos basamos en la tabla progresiva de impuesto a la renta de este régimen, y tenemos el impuesto a la renta causado corriente. Mientras que las sociedades que estén en régimen RIMPE Emprendedor, ellos mínimo pagarán $60. Para el año 2025, el año que estamos empezando a trabajar, también hubo un cambio en la forma de cálculo del impuesto a la renta, en la forma de determinar la base imponible. Y justamente usted pueden observar en el lado izquierdo el cambio que tenemos. Para el régimen RIMPE, a ver, primero me voy para acá. Con el régimen RIMPE emprendedor no hay ningún cambio con respecto al año 2024. ¿Sí? Va a ser exactamente igual. Pero para el contribuyente RIMPE Negocio Popular, para el año 2025 es diferente frente al 2024. Miren ustedes, tenemos los ingresos brutos, menos descuentos, menos devoluciones,
Y para este año 2025, y la declaración la haremos en el 2026, hay que quitarle también el sueldo de empleados que estén afiliados al IES. Esta es una reforma que apareció en la ley de competitividad energética. Esta ley fue emitida el 11 de, mejor dicho, fue publicada en el registro oficial 475 el 11 de enero del 2024. Y ustedes dirán, ¿y entonces por qué no aplicamos desde el 2024 esta, esta forma de cálculo de la base imponible? Porque el Código Tributario establece que cuando sea una reforma tributaria a un impuesto anual, esta reforma tributaria debe ser aplicada desde el 1 de enero del siguiente año. Es por esa razón que esto aplica para el año 2025 con declaración 2026. Y listo, esa ha sido mi ponencia. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, ¿Podemos dejar de compartir? Claro que sí. Muchas gracias. Listo. Bien, antes que nada, vamos a invitar a nuestros colegas que están conectados. Hoy has tenido una audiencia nutrida. Nuestros colegas que están escuchando esta transmisión con nuestro colega Miguel Ángel Tubalombo. Si tienen alguna consulta o desean participar, por favor, levanten su mano digital para darles paso. Bien, Miguel Ángel, antes que nada, felicitaciones. Felicitaciones. Una ponencia clara, sencilla, directo a la vena, para que la gente no se confunda. Incluso explicaste muy bien su base legal para que así nuestros oyentes puedan ir y consultar. Dicho esto, Miguel Ángel, ¿qué crees o consideras que le hace falta a- al RIMPE? Pues que dejen de haber tantos cambios, como dijimos al inicio, ¿no? Que las leyes, todas las leyes en general deberían ser bien analizadas antes de ser puestas al ruedo. Veíamos, ¿no? En las reformas anteriores, como les dije, el régimen de las microempresas, por ejemplo, que creo que duró un año, no recuerdo bien. Eso fue como yo decía a mis alumnos, esto es como la canción es merengue, no es merengue, porque un día sí, un día no. El SRI sacaba una lista, hoy estás en régimen de las microempresas, al otro mes decía ya no estás en el régimen de las microempresas, por ahí por Sí. septiembre, casi acabando el año otra vez sí estás y otros no están. Entonces realmente sí tienen que primero estudiar antes de analizar profundamente, antes de ponerle al ruedo. Entonces yo también a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo serán los trabajadores o cómo estarán, cómo se sentirán depresionados los trabajadores del SRI, justamente los que se dedican a esta parte informática, a los que nos ponen los formularios así todo tan perfecto para llenar un valor y que automáticamente les calcule todo, porque ellos les ponen a correr a veces. Y pasó el año anterior, por eso es que no pudimos hacer pronto al anexo de gastos personales, no pudimos hacer pronto por eso mismo se aplazó también la presentación del impuesto a la renta del régimen RIMPE. Entonces, básicamente sería analizar antes de que le pongan al ruedo. Ahora pienso que ya con los cambios que han habido se ha ido mejorando bastante porque en el caso del régimen RIMPE, negocio popular, que ellos tenían que pagar $60 en el 2022 y 2023, aun cuando no hayan operado, no hayan emitido ningún comprobante porque no hicieron Claro. ninguna transacción y tenían que pagar $60. Estaban pagando un impuesto sin tener ingresos, ¿sí? No iba con el objetivo del impuesto a la renta. Y así también pasa, mejor dicho, pasó con algunos contribuyentes que tienen los ingresos menos las compras que no les permite descontar
tienen normalmente pérdida y les hacen pagar un impuesto a la renta, impuesto a la ganancia cuando tienen pérdida. Entonces sí deberían ser analizados esos temas también. Pero bueno, como dije, en el tema del negocio popular ya les ayudaron. O mejor dicho, no es que les ayudaron, ya perfeccionaron un poco en el sentido de que les pongan una tabla progresiva para que paguen el impuesto a la renta en función a su nivel de ingresos, como era el régimen RICE, que pagaban cuotas mensuales dependiendo de su nivel de ingresos. Entonces, cuando apareció el régimen RIMPE, Negocio Popular, les colocaron ahí $60 en forma directa. Esa parte al menos ya ha sido mejorada. Y claro, esta parte también fue declarada inconstitucional y yo me imagino que por esa razón es que en la ley condonaron esos impuestos a quienes no declararon. Claro, lo malo fue para quienes sí fueron cumplidos, ya pagaron los $60 y para los incumplidos, pues les condonaron la deuda. No, no les devolvieron. No les devolvieron a los que ya pagaron, solamente a los que no habían declarado, pues a ellos les condonaron. Se cumple entonces la frase o adagio, lagarto que traga no vomita. Así es, eso pasó justamente. Muy bien, tenemos a nuestro colega Axalón Guerrero, que nos va a hacer una consulta. Axalón, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Víctor? Buenas noches a ti, al expositor y los colegas. Como siempre, tú presentando magistrales compañeros de que nos ilustra con sus conocimientos. Tengo una consulta, un caso ahí, por favor, Miguel. Al generar y aperturar el RUG para servicios, servicios diversos, con la actividad de servicios diversos, el SRI generó y le categorizó a este contribuyente bajo el RIMPE, RIMPE Popular. Estas personas van a generar encuestas, son para los encuestadores. Ajá. Entonces, la pregunta es, estando bajo el RIMPE, bajo el régimen RIMPE, que es 0%, y generando esa actividad de encuestas, ¿la factura tiene que seguir siendo con 0% o cambiaría al 12%? Con 0%, porque están dentro del régimen RIMPE. Y Entonces, pueden, como les dije, ellos pueden obtener su firma electrónica, que a propósito también tengo esa actividad yo. eh, Entonces, adquirir la firma electrónica y pues hacer facturación electrónica, que es lo más óptimo, lo más ujú, rápido, y pues ya los documentos se guardan y pues, y pues emiten la factura con tarifa 0% de IVA. Ujú. chévere, gracias. Te comento porque estaba trabajando en una empresa pública y claro, yo como estaba de contador ahí, se aplicó lo que tú acabas de manifestar, que está dentro del régimen RIMPE y creado recién la actividad como servicios diversos y se facturó con tarifa cero. Pero me pusieron el gusanito de la duda y dije, Ujú. bueno, voy a preguntar a alguien que está más experto con la normativa. Y estoy tranquilo porque a veces viene la Contraloría, vienen y dicen, a ver, comencemos a glosar, comencemos a revisar y uno sale afectado en sus procesos, ¿no? Por no haber visto o aplicado la normativa como debe de ser. Así es, así es. Y claro, muchas personas han optado por esto, inclusive siendo profesionales, de colocarse servicios diversos y trabajar, claro, no directamente en su actividad profesional. Y claro, el SRI y el sistema del SRI está diseñado de tal manera que mientras usted no dé un clic donde asocie a su título profesional, sí puede estar como servicios diversos. Pero ya el Ujú. momento de que usted dice yo tengo título y ahí mismo le aparece porque está conectado con Es decir, entonces ahí le aparece que usted tiene un título, usted es licenciado en comunicación, enfermero, lo que sea. Entonces ya le aparece ahí. Entonces al colocar ahí ya entra directamente a régimen general. Mientras no coloque eso, sigue en régimen RIMPE. Ajá, no RIM. importa que tenga título. ¿Mm? Chévere. Otra consultita aprovechando el espacio que me dio el buen amigo Víctor Hugo. Dentro del RUG, yo tengo puesto como otras actividades relacionadas a contabilidad y teneduría de libros. Eso vienen a ser servicios profesionales. Así es. Manifiesto eso porque hoy, o por lo menos no sabía que netamente hay alguna actividad en el RUG que dice servicios profesionales. Han aumentado eso, pero yo con esa actividad, ¿no es cierto?, de relacionados con la contabilidad y teneduría de libros, ya se genera servicios profesionales, ¿no es cierto?
Así es, así es. Claro, está en Ah, régimen general. Es un regi- profesional, está en régimen general. Ujú. claro, era eso porque sí mismo un colega hoy emití la factura me dijo que quiere que vaya como actividad servicios profesionales, así, pero igual que obviamente es como decía que sí podía, sí ha habido un código para poner servicios profesionales netamente, ¿no? Sí, claro. Lo bueno de ahora es que podemos poner para el tema del pago de la patente, me refiero, porque la Ujú. patente en servicios profesionales es un valor alto, ¿sí? Entonces, Mm, mientras que para contador creo que es $20, para servicios diversos me parece que eran $80 anuales. Entonces, y cuando usted tenía en su RUC varias actividades, usted tenía que pagar por mm, cada actividad. Usted tenía tres cierto actividades, eso. tenía que ver de cada uno, sumar. Y ahora el año anterior ya se definió un nuevo proceso de pago de la patente y ya pues no importa que tengamos varias actividades, todos van a pagar $15 de patente, lo cual me parece bastante justo. Claro. Ahora eso, lo de las patentes es en la cuestión del municipio, ¿no? Eso sí, en la, en ¿De la qué ciudad cuestión estamos hablando? de Quito aquí. Ajá, Ah, en Quito. buenazo. Ajá. Y aquí pasó eso y es algo bueno, algo bueno. Yo tenía, por ejemplo, compañeros docentes universitarios, $100 de patente, más tenían servicios diversos, $80 de patente, más no habían declarado desde hace 3 años atrás, les salió casi $1.000 de pagar de impuesto a la patente. Duro, ¿ah? Sí, bastante fuerte, Muchas gracias, mi estimado Miguel, por con gusto. responder mis inquietudes. Gracias, mi querido Víctor. Ya saben, lo esperamos. Muy bien, Sí, señor, estaré por acá también, mi estimado amigo. Gracias también por la invitación. así Con es. gusto. Eh, Bien, Miguel Ángel, ¿qué consideras que debemos mejorar en este método RIMPE? ¿Qué propondrías? ¿Qué le hace falta? ¿Qué propondría el régimen RIMPE? Ay, de ahí te la puse difícil, ¿ah? Ahí Sí, te la no me puse he puesto, difícil. la verdad no me he puesto a analizar qué más propondría. Claro, ¿qué ves que le hace falta? ¿Qué consideras que le estaría haciendo falta o qué estaría de repente mal, ¿no? Desde tu punto de vista. Por ejemplo, ya vimos, yo estoy de acuerdo contigo, a veces cogen, lanzan ciertos funcionarios fiscales propuestas, reformas a la ley o reformas al reglamento que no lo han analizado más detenidamente y comienzan a confundir. Mucha gente estuvo confundida. Así Mucha es. gente estuvo confundida en su momento determinado. Parece que ya las aguas están un poco más calmadas. ¿Cómo lo ves? Sí, realmente ya hay bastante trabajo que se ha hecho en eso, desde el tema del SRI mismo, con el tema de los formularios que les decía. La ley también se ha mejorado bastante desde su aparición hasta el momento, por eso es que veíamos tantas reformas. Y pues, de momento yo pensaría que no. Yo pienso que las sociedades no deberían estar en el régimen RIMPE. Las sociedades sí deberían estar en régimen general, todas las sociedades. ¿Y, Eso sí pensaría. y por qué consideras que metieron en el RIMPE a las sociedades? Ya. Em, bueno, al incluirles a todos al RIMPE, pues lo que generaron ellos es, de alguna forma, sí recibir un impuesto a la renta, porque sí o sí recibían impuesto a la renta. En cambio, que en régimen general muchas veces no recibían impuesto a la renta del Estado debido a que a veces tenían ingresos y más costos y gastos y no había impuesto a la renta. Entonces, de cierta manera, fue una forma de obtener más ingresos para el Estado. La tabla, ¿qué Ujú. te parece la tabla y los montos para sus cálculos de pago? Los montos realmente son bajos porque he hecho un análisis que hubiera pasado un contribuyente que esté en régimen general con un contribuyente RIMPE con los mismos ingresos y gastos y realmente los montos son más bajos en RIMPE que en régimen general. Ujú. O sea, podemos decir que esta vez han puesto montos justos para la gente.
Se podría decir que sí en el tema de RIMPE Emprendedor. En RIMPE Negocio Popular al inicio no fue tan justo, ahora ya está un poco más justo. De acuerdo a tu Ujú. experiencia, los contribuyentes, en qué crees que se confunden más con este método RIMPE al momento de pagar o declarar? Bueno, para muchos contribuyentes, pues lo que he visto es que están desinformados, les falta un poco más de información, tal vez leer, tal vez auto prepararse, o tal vez que el SRI abra estos espacios, por ejemplo, donde invite a toda la ciudadanía, porque ellos se sienten confundidos y con tantos cambios. Yo hoy nomás conversaba con una chica que está en RIMPE y dice, pero tiene que explicarme luego cómo debo hacer mi contabilidad y todo lo demás. Porque sí, sí están confundidos. Algunos realmente sí están bastante confundidos en esto. Se pierden en el tema legal. Exactamente, se pierden en el tema legal. Si no saben qué hacer, cómo hacer. Ayer conversaba con un trabajador de régimen general, por ejemplo, que no ha sabido que tiene que pedir facturas para el tema de gastos personales. No, ¿qué más decía? Es que yo no quiero tanto papeleo y por eso yo digo, no, no, no me hagan facturas. Entonces le digo, pero es que las facturas ya le llegan al SRI, usted ya no tiene que estar estresado en guardar eso. Pero claro, ellos por desconocimiento, ellos de yo no pedía, pero desde ahora que usted me dice que ya llega ya, entonces ya voy a solicitar. Y más que nada le hacía notar, digo, mire, una persona que no presenta su proyección de gastos personales, le retendrían este valor en su caso. Y si es que presenta, ya no le retendrían ese impuesto a la renta. Entonces le decía ver como que los beneficios también de ellos. Pero claro, no, aparentemente el Estado recibe menos impuesto, pero ¿cuál fue el objetivo de cuando instituyeron esto de los gastos personales? Fue que todos los contribuyentes declaren el IVA, declaren el impuesto a la renta. Había un estudio en aquel entonces de que algunas empresas que en años anteriores facturaban pocos montos, con esto de la instauración de los anexos de gastos personales, pues sus ingresos mágicamente se duplicaron o triplicaron, porque ya los contribuyentes empezaron a pedir las facturas con sus datos y ellos ya se vieron en la obligación de presentar sus ingresos ya en forma más real. Ujú. Permíteme, comparte tu última diapositiva, la última diapositiva justamente de tu publicidad, por favor. Claro, ahí tenemos mi publicidad. Muy bien, permíteme unos segundos. A nuestros colegas, si están confundidos, personas naturales, personas jurídicas, si están confundidos con esta situación del RIMPE, ya sabe, puede consultar, puede llamar, puede escribirle a su email al doctor, al magíster ingeniero Miguel Ángel Tubalombo para que le dé esa luz, esa guía profesional y pueda separar su consulta profesional. Entonces usted lo puede llamar al 099-845-5452 y le puede escribir también a Miguel Ángel tr10@gmail.com. Está facilito ese email. También le puede escribir al TikTok, lo puede seguir por TikTok. Él hace videos de consultoría totalmente gratuitos. Claro, las consultas ya profesionales, esas sí tienen un costo. Y también pueden por YouTube a Miguel Ángel Tualombo R3168. Y si no quiere digitar, puede escanear el QR, donde tiene toda la información. Entonces, ya sabe, escríbale al ingeniero Miguel Ángel Tubalombo para que le resuelva sus problemas relacionados con el RINPE. Recomendado totalmente. Gracias, doctor. Listo, muchas gracias.
por Muy la bien, invitación y por... vamos, estamos en la recta final, estamos en la recta final. Esta publicidad va a ir dentro de toda la edición del video y tienes otras facilidades, mi querido doctor, que después vamos a conversar para que justamente en el proceso de la carga de esta información tan importante a la plataforma de diálogo profesional América, usted pueda hacer uso y así que usted pueda vender esos servicios profesionales con toda esa trayectoria de años que usted tiene y conocimientos. Dicho esto, ya estamos en la recta final y Miguel Ángel, el otro día estuvimos conversando con colegas, tú sabes, en el área académica, en estas charlas, dialogando, y a veces le decíamos, oye, los alumnos tienen que prepararse, pero una de las fuentes directas a la vena para el proceso de aprendizaje es preguntar. Es preguntar. Pero a veces cuando tú invitas a preguntar, como que tenemos miedo, como que en la escuela y en el colegio nos han eh, preparado para que no preguntemos. ¿Qué tú le dirías a los jóvenes que están conectados, jóvenes, mayores, etcétera, que están conectados en esta noche en el tema de preguntas para aprender? ¿Qué le dirías? Que no tengan miedo, que no tengan miedo, no tengan recelo. Es preferible pasar un ratito de vergüenza si así lo quieren ver, pero estar bien informados. Y también no tengan miedo, pues yo suelo decirles a mis alumnos ya en la universidad que me pregunten, yo no les voy a mandar a investigar, porque eso me pasaba a mí, por ejemplo, cuando era estudiante, ¿no? Alguien preguntaba o preguntábamos y el profesor decía, ese es deber para la siguiente clase. Entonces yo les decía, no, pregunten con confianza y pues esa es la forma de aprender, como bien lo dice, es preguntando, es leyendo también, es otra forma muy interesante de aprender. Entonces también tenemos que optar por esa cultura de lectura. Pero cuando tenemos estos espacios y alguien le da esa predisposición para que pregunten, pues aprovechemos al máximo, porque ya fuera de esto una consultoría ya cuesta. Lo mismo que estamos hablando aquí, en una consultoría cuesta por hora o por pregunta, entonces aprovechemos estos espacios, no tengamos miedo. Así es, no tengan miedo a preguntar y recuerden, el doctor Miguel Ángel Toalomba y quien habla no lo sabemos todo, ¿sí? Así es. Tratamos de aprender algo, tratamos en algo de saber un poco de ese todo, no lo sabemos todo, incluso si usted hace una pregunta rebuscada o complicada, le vamos a decir claramente, sabes que es muy buena tu pregunta, pero no tengo la respuesta, me has mandado a investigar. Pero ¿sabes Exacto, qué? Tu pregunta te la agradecemos porque has hecho que yo mejore y me dé cuenta que me falta algo por aprender. Así que no duden, jóvenes, en preguntar, pregunten y sobre todo, como dijo el doctor Miguel Ángel Tualombo, está aquí para servir, para, en la medida que él pueda, compartir sus conocimientos. Voy a invitar a uno de nuestros colegas analistas de sistema, a ver, creo que no sé, ahí está todavía Freddy David Coto. Freddy, mi querido, es mi compadre. Siempre está conectado aquí, compartiendo sus dudas, sus conocimientos también profesionales. Mi estimado David, Sí, ¿cómo ¿qué tal? estamos? Bien, Muy bien, buenas bien. noches. Buenas noches. ¿Qué le preguntarías a nuestro invitado con respecto a este tema del RIMPE o qué comentarios tendrías? Bueno, mm, bueno, hay veces, bueno, ha habido casos que el SRI, he escuchado entre clientes míos, ¿no? Que no tienen una forma de avisarle a los que son negocios populares que lo pasan a RIMPE, sino que ya le sale, tú sabes que los negocios populares solo hacen una declaración al año. Si no han hecho nada, pagan $60, como dijo, algunos lo hicieron y le perdonaron, y otros ya pagaron. Pero cuando ya lo pasan a RIMPE, por lo menos tiene que hacer las declaraciones del IVA semestrales, ¿no? Pero ha habido casos este año, unos clientes míos que eran RIMPE, de sistemas, lo pasaron al régimen, eran negocios populares, lo pasaron al régimen de RIMPE y no le avisaron. Y ya le salió en su
como una multa, o sea, ya le dijeron que estaba atrasado con el segundo semestre. Ellos dicen, no, pero analista, yo voy al SRI, me dice el que me lleva el contador, y le sale como que no podía declarar porque eran negocios populares. Entonces lo hicieron ir al SRI, y en el SRI no sé qué le hicieron, le arreglaron algo y ya salen como negocio, como que sí pueden declarar. Le dijeron, haga su reclamo y Sí, fue a hacer espere. el reclamo, pero ya le dijeron, no, si todo está normal, sí puede. Ahí va a tener que pagar la multa de $30. Imagínate. O sea, son cosas que ya también puede hacerle reclamo por los 30, pero ya ellos prefieren pagarlo porque el SRI está haciendo estas cosas y no se la uno, ya le ha pasado como a 3 o 4 que yo sepa que le han hecho así. Lo pasan sin decirle nada, no le mandan un mail, un aviso, lo estamos pasando, nada. Ya cuando le pasan el mail que le pasan es de está atrasado, tiene que declarar el semestral, el segundo semestre. Puede, Entonces, Yo, no sé puede si habrá ser. una forma de que ellos reclamen este Sí. asunto, Lo o que ya pueden ahí ya tienen que pagar. Sí, habría que analizar primero qué es lo que realmente pasó, porque sí ha habido casos también en los que el sistema del SRI, como les decía, cómo serán los pobres de sistemas ahí corriendo para mejorar el sistema. Entonces pasaba, por ejemplo, cuando están haciendo estos cambios con las nuevas leyes, tenía un cliente que él tenía actividad de transporte. La Ujú. declaración de la actividad de transporte es semestral. Él declaró en forma semestral, sin embargo, le aparecía que él no había declarado todos los 12 meses del año y estaba ya ahí en pantalla, le salía que tenía que declarar. Inclusive él se fue al SRI a preguntar y en el SRI algunos funcionarios también yo me imagino que serán nuevos. Bastante. Entonces, ¿qué les dice? Les dice, no, dice, tiene que declarar. Es más, dice, vaya hacia el frente y ahí invéntese los valores y declare, pero no es así, o sea, no puede Este ser los así. valores. Claro, pues. Entonces, ahí basados en la ley, pues hicimos una carta, les indicamos de que de acuerdo a la ley, a los artículos tales que dicen que quienes venden con tarifa 0% la declaración es semestral, este contribuyente ya tenía las declaraciones semestrales, él no tiene por qué hacer las declaraciones mensuales y pues al cabo de 8 días le quitaron ya esas obligaciones pendientes que aparecían en pantalla. Entonces depende, habría que analizar qué pasó. Tal vez tuvo una actividad excluyente y por eso es que le sacaron. Entonces ahí sí, pues tenía que declarar. Pero si no era ese el caso, pues hay que ir al SRI y entregar. Ellos tienen un formulario para hacer esos reclamos. Llenar Oh, ese formulario y pues decir por qué razón yo tengo la razón para que ellos quiten eso de ahí. Pero eso ya es basado en la ley. Entonces, sí hay que conocer la ley de régimen tributario interno, el código tributario y el reglamento y las resoluciones para en función a eso decir, no, pues aquí sí toca pagar o no, pues aquí sí entra un reclamo. pero sí, sí le devolvieron. De no, pues que, no declaró, pues. No declaró. claro, en el caso de mi cliente no le hice declarar, le dije, ¿usted necesita esto que esté limpio ahorita? No, dijo, puede estar, entonces mandemos, porque ellos le habían dicho que se demoraban 8 días. Entonces, no, 15 días, pero al cabo de unos 3 o 4 días que dejamos de ese formulario, que ahí mismo nos dieron, para que llenemos y ahí pusimos los elementos de sustento del por qué no tenía que hacer eso. Entonces le quitaron ya del sistema al cabo de unos 3, 4 días. Bien, Ujú. David Coto es analista de sistema. David, dentro de tu servicio profesional como analista de sistema, ¿tienes clientes con RIMPE? Sí, claro, con RIMPE, ¿Y negocio popular. qué cambios has tenido que hacer en los sistemas informáticos? Bueno, ahora último, lo que ha habido que hacer, es obligado por las leyes, de la ATS para que puedan acogerse a que pongan, cuando son facturas de $500 por arriba, la forma de pago presuntiva, que es lo único que ha sacado hasta el momento para el ATS el gobierno. En realidad no ha hecho muchos cambios en estructura de ATS ni documentos electrónicos por el momento. Muy bien, Más son leyes. Ujú.
de Muy bien, declaración. estamos en la recta final, vamos antes de ya cerrar el programa y que nos indique su frase, en este caso su mensaje de la noche. Vamos a leer los mensajes de nuestros colegas. Diego Armando nos dice muchas gracias por la ponencia, muy clara, directo a la vena podemos decir. Y gracias. Absalón Guerrero, comparto ese criterio. PJ debe tener un tratamiento distinto. Personas jurídicas no deben estar en RIMPE y se comparte el criterio. Muy bien. Gaby, muchas gracias. Excelente ponencia, ingeniero Miguel. Eric, Eric Eric Tamami nos dice, gran clase. Muchas gracias, ingeniero. María Josefina Tualombo, esa es tu ñaña. Ajá. Nos dice lo siguiente, felicitaciones, ingeniero Miguel Tobalombo. Excelente ponencia, ingeniero Miguel. Clara, precisa y concisa. Felicitaciones, efectivamente, Mi comparto club de fan. con María Josefina. Lady Termal, Lady Termal nos dice muchas gracias. Ujú. Bien, Miguel Ángel, ¿cuál sería tu mensaje relacionado al tema para nuestros colegas de Ecuador y Latinoamérica en el caso quieran invertir y quieran entrar al RIMPE? Pues que no tengan miedo a los impuestos. Muchos tienen miedo a los impuestos y creo que eso nos pasa a todos. Al inicio yo también tenía un cierto recelo cuando era estudiante el tema de los impuestos, pero con el tiempo, leyendo, poniendo un poquito de empeño, pues es fácil. Y pues también hay que contribuir al país de alguna manera para recibir, no en forma directa, pero con los impuestos que pagamos, recibimos salud, vialidad, entre otras cosas. Entonces, sí es necesario también aportarle al país con el tema de impuestos, no tenerle miedo para hacer las declaraciones a tiempo, no pasarnos de las fechas para no tener que pagar las multas, porque las multas sí son bastante elevadas. Entonces, básicamente eso sería mi recomendación a todos los contribuyentes y a las personas que están aquí. Muy bien. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Tubalón Borrea, contador público autorizado de la ciudad de Guaranda, Ecuador. Actualmente radica en Quito. Por tal motivo, ustedes ya saben dónde contactar a nuestro colega Miguel Ángel. Agradecemos por haber compartido sus conocimientos en esta ponencia RIMPE Actualización 2025. Esta sí me salió muy bien porque es un título cortito y claro, a veces tengo unos títulos tan largos que definitivamente los tengo que leer paso a paso para no cometer errores. Bien, excelente, Miguel Ángel. Gracias nuevamente por compartir y por haber aceptado nuestra invitación al programa Diálogo Profesional América. Lupe, está conectada, Lupe, ahí está así como dice, hablo, no hablo. Lupe, ¿quieres algún mensaje enviar? Estás muteada, Lupe. Buenas noches, excelente clase y felicitarlo porque fue muy claro el ingeniero Miguel en expresarnos cómo es el manejo y me encantó la manera como expuso que el SRI también no nos ayuda. ¿Qué pasa cuando los que manejan un RIMPE popular, pongamos ellos no, son personas que buscan el contador o quien les haga después a los 6 meses? Pero a esas personas y el SRI no les devuelve, eso no es justo. Todo lo puso el ingeniero Miguel, porque también tienen que considerarnos, considerar a esas personas que, tú sabes, sacan su RU de RIMPE popular, ellos tienen su pequeño negocio, pero ellos están por crear, por emprender, por hacer su trabajo, pero se olvidan de que le van a cobrar multa por A o B motivo. Y el SRI no da pena, porque no hace nada por decir, bueno, estamos mecanizando el sistema, esto que automáticamente se le devuelva a ese consumidor, a esa persona que le hemos cobrado. Porque ponte a multiplicar los millones
de personas Rimbe Popular que les cobran, que le han cobrado multa. Como dijo el expositor, no les devuelven. Y eso me encantó del ingeniero Miguel que lo expuso. Pero una solución para eso. A ver, Miguel Ángel, contestémosle a la dama. Solución para eso, pues, como usted dijo, pues los sistemas deberían trabajar en forma más eficiente. Bueno, ahorita realmente el Estado está sin dinero y lo que más quiere es dinero. Con decirle que antes las devoluciones de impuestos en el tema de retenciones de impuesto a la renta lo hacían al mes, a los 2 meses máximo, como máximo el impuesto a la renta. Y del 2024 ya están atrasados un año y hasta ahora no les han devuelto. Con el tema de devoluciones de IVA de la tercera edad pasa lo mismo. Antes devolvían al mes máximo, luego ya estaban demorándose unos 2 que 3 meses, pero aquí también hay un dato importante. Antes la respuesta del SRI de la resolución de devolución era automática, a los 2, 3 días ya estaba la resolución, sí le vamos a devolver, pero se demoraban 2, 3 meses. 4 o 5 meses en el tema del IVA para los de la tercera edad. Ahora, ¿qué está pasando? Enviamos la solicitud de devolución de IVA de la tercera edad y ahora ya ni siquiera están respondiendo con las resoluciones rápido. Y ahorita está quedado ahí, sale en el sistema en revisión, ya van 2, 3 meses, no sale ni la resolución. Y cuando salga la resolución se demorarán otros 3, 4, 5 meses, no sé. Entonces, realmente sí ha desmejorado mucho esa parte. Y pues la devolución del IVA para algunas personas de la tercera edad y las personas con discapacidad les es muy importante porque ellos con eso a veces comerán. Entonces sí debería el Estado mejorar en ese sentido. O sea, tener un poquito más de conciencia social de que eso fue analizado, habrá sido analizado en su tiempo en la ley, que es para el beneficio de justamente de ellos, que son personas vulnerables, que nos han dado sus mejores años de vida. Ujú. Muy bien. Nuevamente, Miguel Ángel, muchas gracias, Lupe, a nuestro colega Freddy Avicoto, a nuestros colegas que se han conectado a esta transmisión. Muchas gracias. Recordemos, este video va a ser editado y procesado en las siguientes semanas y cargado a la página del programa Diálogo Profesional América, en el cual los invito a suscribirse en YouTube. Que tengan una excelente noche. Bye bye. Hasta luego. Gracias.